y puedes ver que cuando vas a pHs muy ácidos, ya las únicas opciones que te quedan son las de cargas muy altas de cationes. Estás hablando, mira, en pH 0, estás hablando de 10 millones de microgramos, o sea, 10 gramos de metales disueltos. El agua que yo les conté tenía 400 gramos de metales disueltos. Eh, por el otro lado, eh, si hacemos, en vez de el diagrama con los metales, lo hacemos con los aniones, en el agua ácida el principal anión es el sulfato. Más o menos podemos encontrar el mismo comportamiento. Pero hacia los pHs básicos, tú puedes encontrar agua con bajo contenido de sulfato o agua con un contenido de sulfato moderadamente alto. Y esas se les llaman drenajes salinos. Y los que tienen un bajo contenido de sulfatos se les llaman drenajes neutros. No son aguas ácidas, pero a veces las minas, aún en aguas neutras, pueden transportar algunos metales como el manganeso, que son contaminantes. Adicional a ello, en este diagrama se observan ciertos procesos que son interesantes. Por un lado, la presencia de carbonatos genera esta flecha que tiende a aumentar el pH y a precipitar metales, o el aumento de pirita va en el lado opuesto. Y a partir de cierto punto, una reacción muy exotérmica puede generar calor y puede generar evaporación. Y eso reduce el pH hacia pHs negativos. Mm, Aquí les estoy hablando muy rápido de varios procesos que vamos a mirar con un poquito de más detenimiento en las próximas láminas. Lo que quiero que vean ahorita es cuán complejo y cuán variable puede ser, pueden ser las características de las aguas ácidas de una mina. Mm, y entonces, eh, vemos por aquí pHs de cero hasta, ¿cuál es el pH más bajo que puede existir? Geralda, ¿alguna idea? Buenos días, ¿se me logra escuchar bien? Sí, Bueno, no sabría cuál sería el más bajo que podría ser. ok. ¿Alguien de sus cursos de química básica de la Eh, universidad? claro, bueno, en teoría, en lo que dice, entre comillas, los libros, nos dice que puede ir de 0 a 14, ¿no? Pero tengo entendido que puede haber pHs incluso que se pueden considerar por debajo del 0, que son negativos, ¿no? Correcto. Los libros ahí hacen una simplificación, eh, pero pH cero, si tú ves la fórmula de calcular pH, es que tienes 1 gramo de protones disueltos, o de hidrógenos libres. Pero un pH -1, si tú usas la fórmula, vas a tener 10 gramos de hidrógenos libres disueltos, y eso es posible en condiciones extremas.
El pH más negativo registrado en un drenaje ácido de rocas ha sido encontrado en Iron Mountain, en Estados Unidos, ¿ya? Tiene un valor de -3,6. Estamos hablando de o sea, cientos de protones libres. Es súper, súper reactivo. Y el pH, el drenaje naturalmente más alcalino, ha sido encontrado en el lago Calcumet, en Chicago, en Illinois, con 12,8. Artificialmente también pueden existir, o en productos químicos pueden existir pHs más elevados, ¿no? Que podrían pasar el 14. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Qué es el pH? El pH se refiere a la concentración de protones libres. Hay un proceso de disociación de protones en el agua. Eh, el agua es una molécula con cierto grado de polaridad. Entonces, en una pequeña fracción de las moléculas de agua, resulta que el hidrógeno de una molécula de agua, al estar cerca del oxígeno de otra molécula y coinciden en una configuración como la que se ve en la figura, el oxígeno de una le roba el hidrógeno a la otra y entonces queda un OH libre. Y este hidrógeno queda, eh, y este otro hidrógeno que perdió su electrón queda atraído por la molécula de oxígeno y entonces decimos hidrógeno con carga positiva, que básicamente es un protón, ¿correcto? Básicamente es un protón que está libre. Esta disociación ocurre en una proporción determinada, que es en un agua neutra, o sea, tiene una constante de disociación de 10 a la menos 14. Y si en un agua neutra la disociación de hidrógenos y la disociación de OHs es equivalente y la concentración del agua es prácticamente uno, entonces tú podrías decir 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, 10 a la menos 14, el pH neutro, calculas el pH a partir de 10 a la menos 7 y el pH es 7. Pero esta constante disociación, si tú tienes este cero de pH cero, vas a tener OH 10 a la menos 14. No sé si esta explicación se entiende para todos. ¿Hay alguna consulta? Diego Fernando, ¿es clara la explicación? ¿Hay consultas? Todo claro, profesor. Bien. El otro concepto que es importante de entender, que seguramente ustedes lo han estudiado en la universidad, pero que no deben olvidar, es que
Los sistemas buscan el equilibrio. No es que los sistemas estén en equilibrio, pero si tú calculas cuál es el equilibrio, esa va a ser la dirección en que los sistemas se van a comportar. Le Chatelier lo plantea de la siguiente manera. Pones dos vasos conectados por un tubo abajo y si le agregas una cantidad de agua, este va a empujar al otro y el sistema se va a estabilizar cuando los dos lleguen al mismo nivel y lo mismo va a ocurrir si retiro una cantidad de agua, ¿no? En química también ocurre esto. Entonces, cuando tú haces una perturbación, tú tienes una constante de equilibrio, el sistema tiene una cantidad de H's y de OH's, y tú metes ácido, más ácido, se va, no es que si yo meto más OH's, no es que la cantidad de H's que había antes se va a quedar constante, porque se tiene que respetar la constante de disociación. Entonces, si yo meto más OH's, la cantidad de H's se va a mover hasta que el producto de los H's y los OH's alcance y respete la constante de disociación. Y siempre la suma, o sea, la constante va a ser 10 a la menos 14 si aplicamos la ecuación para calcular pH. Lo mismo podemos hacer para pOH. La suma de pH y de pOH siempre va a ser 14. Así yo agregue más ácido, más base, se va, se va a regular el sistema. ¿Ok? Eh, Otro pequeño ejercicio para entender lo que es acidez. Yo les voy a pedir que me den el pH promedio de estos, digamos que se mezclan en cantidades iguales aguas con estos 4 pHs. Quisiera que me den el valor promedio de esa mezcla. Unos 3 minutos estaría bien para que puedan resolver, ingeniero. Yo creo que 2 minutos sería suficiente. Cierto. Ya, entonces, hasta las 8:30, por favor. Y luego puede ir llamando a un participante que guste. Gracias. Carlos, Sí, ¿qué tal, ingeniero? Es 3.8, 3.9. Marta, ¿coincides con él? Sí, sí coincido con él. Bien. Lo que han hecho ustedes es promediar estos 4. Pero ¿qué pasa si yo les digo, oye, pero el pH es, no es una concentración, es una medida adimensional? Víctor, Sí, justamente eso iba a comentar, porque primero se tendría que convertir el pH bueno, al potencial de hidrógeno, ¿no? O sea, elevando 10 a cada uno, por ejemplo, ¿no? El primero 10 a la menos 2.82 y así sucesivamente, y luego sacar ahí el promedio, y ahí sí sale 3.28. gracias, Víctor.
Exacto. Entonces, eh, claro, tú tienes que calcular las concentraciones a partir del pH, promediar las concentraciones y a esa concentración promedio volverle a sacar el pH. Eh, Les estoy dejando abajo un enlace del profesor Volker Zorfer, es un geoquímico sudafricano, y en este enlace, si ustedes ponen los pHs, te hace todo este ejercicio y te bota el pH para quien quiera verificarlo, pero no quiera darse el trabajo de calcular eh, sacarle la potencia, ¿no? ¿Qué es lo que tendrías que hacer de acuerdo a la fórmula? Este, Tendrías que elevar 10 a la pH, al pH, 10 al menos pH y con eso calcular la concentración de cada uno. ¿Ok? Siguiente concepto. ¿Quiénes en química general han hecho ensayos de titulación y ensayos de titulación inversa? ¿Quiénes han usado un reactivo que se llama fenolftaleína, que cuando llegabas a 8,2 o 8,3 se ponía rosa, rosa palo, y si te pasabas una gota más se ponía un color grosella? Víctor, Claro, eso he utilizado bastantes veces en bioquímica, química analítica, en esos cursos como indicador de pH, incluso en microbiología, en lo que es el agar. correcto. Carlos, Sí, ingeniero, yo también utilicé eso, pero en mi caso, para la tesis, estoy utilizando para medir el tema de proteína. ya. Bien. Eh, Usamos el concepto de alcalinidad total. Está definido cuando tú llegas a este pH de 8,2 o 8,3, que es cuando todos los carbonatos están en su estado más, más alcalino. ¿Ok? Entonces, tenemos otro indicador en 4,3 que es la, para los ácidos débiles, que es lo podemos usar azul de bromofenol o rojo de metilo. Y entonces tú tienes algo que se llama ácidos o bases débiles que se van a mover entre 4,3 y 8,2, y por encima de 8,2 tienes lo que se llaman bases fuertes, y por debajo de 4,3 tienes lo que se llaman ácidos fuertes. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunto esto, porque cuando vean el ensayo ABA, que es un ensayo para caracterizar la acidez de la roca, utilizamos en laboratorio fenolftaleína. Cuando ustedes piden que ensayen un agua y midan alcalinidad total o alcalinidad carbonato,
usan estos conceptos de fenolftaleína. ¿Ya? Si tienes un pH de 3, entonces, ¿hasta qué pH hay que subirlo para determinar la acidez total? ¿Algún voluntario? Puedes escoger a un participante, ingeniero. A ver. Ayelén. Aguilén Cárdenas, ¿estás? Sí, disculpe, no podía activar el micrófono. Eh, Sería 8.3. ¿Ok? Y si tuviéramos que coger un pH de -1, tendríamos que llegar al mismo pH. Aguilén, ¿estás? Sí, sí. Ok, bien. Es correcto. Si tú estás en un pH ácido, necesito ver cuánto ácido hay, llevándote hasta el punto de 8.3, agregando alcalinidad, titulando con alcalinidad para ver cuánto ácido había. Esa es la lógica. Y para medir la alcalinidad, entonces voy a neutralizar con un ácido hasta 4.3 para ver cuánto alcalí había. Cuando decimos en este gráfico ácidos fuertes que están por debajo de 4.3, significa que son ácidos que se disocian casi completamente. Y para ellos, para estar debajo de 4.3, la constante de disociación es mayor de 1.74. Y eso define a los ácidos fuertes. ¿Ok? Entonces, el ácido sulfúrico, que es el que nos interesa en la geoquímica ambiental, tiene dos protones que se van a liberar. ¿Es un ácido fuerte? ¿Es un ácido débil? Es un ácido fuerte porque la primera disociación, la primera liberación de un protón es de una constante de disociación que es superior a 1.74, es casi 3. Pero el segundo protón se libera por debajo de con una constante de disociación debajo de 1.74. Sin embargo, el ácido sulfúrico sí es clasificado como un ácido fuerte por la primera disociación. Sin embargo, tienes ácidos mucho más fuertes, como el clorhídrico, el bromídrico,
el fluorhídrico, el perclórico, son ácidos aún más fuertes. En, por el otro lado, una base fuerte, tienes hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Hidróxido de sodio es una base bastante fuerte, es fácil de conseguir y es por eso que ustedes en el laboratorio la utilizan para hacer titulaciones. El carbonato no es una base fuerte, pero es la que utilizamos para la neutralización del ácido sulfúrico, porque es una base abundante en la naturaleza y que incluso en la roca la encontramos ya neutralizando al ácido sulfúrico. Y entonces vamos a tener que familiarizarnos bastante con el ácido sulfúrico y con los carbonatos para entender la geoquímica ambiental. Tenemos dos, tenemos un punto de disociación que es el 8.3, a partir del cual estamos pasando de HCO3 a CO3,2. Es decir, o sea, este CO3 con dos rayitas es que está asociado a calcio, a sodio, a potasio, a un carbonato en una roca. ¿Ok? Entonces, este es por debajo de este punto es que empieza a predominar la asociación hacia un HCO3, es decir, empieza a ser predominante el ácido débil. Eh, y es esto lo que el comportamiento del carbonato es el que ha definido esos límites que utilizamos para entender eh, lo que llamamos un ácido débil o una base débil o una base fuerte, ¿ya? En ese sentido, las bases débiles funcionan como buffers. Una base débil, una base que no se disocia totalmente, libera parcialmente los protones cuando tú agregues más ácido, va a recibir una parte de ese ácido y lo va a ir tamponeando por su disociación parcial. Entonces, si sube el pH, capta OHs, si baja el pH, capta Hs. Y es un agente que regula el pH. ¿Ok? Las bases y ácidos débiles que están en esta zona están tamponeando el pH porque su disociación es parcial. Y entonces es interesante la presencia de este mineral en la naturaleza porque controla el pH. Eh, o sea, es interesante que estos dos minerales coinciden en las rocas que encontramos en la naturaleza, porque al final lo que hacemos en geoquímica es medir la cantidad de ácido sulfúrico que se puede generar y la cantidad de carbonatos que pueden haber, los comparamos y decimos si esa roca
va a generar acidez o no. La reacción del ácido sulfúrico con el carbonato de calcio lo que forma es yeso, que es un precipitado blanco, más agua, más CO2. ¿Hasta aquí alguna consulta sobre este encuentro entre ácidos y bases? Bueno, Maestría, una consulta. sí, Em, l- eh, los ácidos y las bases débiles están justamente, como había dicho, entre pH de 4.3 y 8.2. O sea, se usaría para una solución buff. correcto, correcto. Ah, Y que o sea, son débiles porque su constante de disolución es baja. Y eso, y esa es la primera parte que tenemos que entender en la geoquímica ambiental, la dimensión de el equilibrio entre ácidos y bases que define en qué pH estamos. Si yo voy a tener más ácido que base, me voy a mover hacia la acidez. Si tengo más base que ácido, me voy a mover hacia la alcalinidad. Pero si tengo un montón de base, tengo un montón de carbonato, tengo 10 veces más carbonato que ácido sulfúrico. ¿Eso me va a llevar a un pH 11 o 12? Luis, ¿qué opinas? Luis David. Sí. O sea, si tengo 20 veces más base que ácido, ¿ya? 50 veces más base que ácido. Eso significa que como hay más base, mi pH se va a subir a 11 o a 12. Tengo mucho más carbonato que ácido sulfúrico. Pero ¿hasta dónde crees que va a llegar ese pH? Esa es la pregunta. Ya. Estamos diciendo que el carbonato es una base débil. Entonces te va a poner en pH 8.3, 8.4, por ahí se va a quedar. ¿Ok? Se va a quedar allí. Por más que haya mucho más base, no vas a llegar a 9, a 9.5. ¿Ya? Eso es importante de tener en cuenta. La otra dimensión que es importante de entender en los drenajes ácidos es que acompañado a la concentración de protones, tenemos la disolución de metales. Entonces, yo les voy a hablar de prácticamente tres dimensiones acá. Les voy a hablar de la relación ácido-base, que es el eje que ahorita lo están viendo en horizontal. Les voy a hablar de la concentración de metales, que lo están viendo en la vertical. Y les voy a hablar de un tercer eje, que es el potencial de oxidorreducción. Y esos tres ejes definen la cinética de lo que vamos a ver. Los metales no todos son solubles al mismo pH. Eh, Miren, por ejemplo, el hierro férrico
que lo vemos aquí, miren cómo va bajando su pH. Y si yo estoy con una... Ese es el logaritmo negativo de las concentraciones de cada uno de estos metales. ¿Ya? Entonces, si digo acá, me pongo en cero, estamos hablando de una mol de hierro, el pH 1. Y si bajo a pH 2, ya estoy en 10 a la menos 4 moles. Y si bajo a pH 4, ya estoy en 10 a la menos 8 moles. Entre pH 1 y pH 4, la diferencia de concentración de hierros es brutal. Pero si me voy al hierro 2, es este verdecito. Miren cómo yo estoy a pH 4 y hierro férrico casi no hay. Pero miren dónde está el hierro ferroso. ¿Ok? Como hierro ferroso, que sigue siendo hierro, sí es altamente soluble a pH 4. Entonces, si tú quieres precipitar hierro, tú subes el pH. Pero si tiene hierro ferroso, ¿lo vas a poder precipitar todo? ¿Qué opinas, Nicura? Ni- Niurka, perdón. Buenos días. ¿Me podría volver a repetir la pregunta? Mira, la línea roja es el pH, es el hierro férreo, hierro 3. Y la línea verde de acá es el hierro ferroso, hierro 2. Ya. ¿Ya? En este eje tienes la concentración, el logaritmo de las concentraciones molares. Entonces, si yo estoy llevando de pH 1 a pH 4, estoy bajando la concentración de hierro férrico, pero no la concentración de hierro ferroso. Entonces, si yo agrego ácido, agrego base para neutralizar, a llevar a pH 7 o 8, el agua ácida que estoy tratando, pero está compuesta por hierro ferroso, ese llevar a pH 7 o 8 me va a ayudar a remover todo el hierro. Mm, ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué más tendría que hacer? ¿Qué hierro me está quedando? Ferroso, correcto. ¿Qué tendría que hacer adicionalmente a subir el pH? Mm, Oxidarlo. ¿Sí? sí, oxidarlo. ¿Cómo lo puedo oxidar? Eso. Te cuento que las plantas de neutralización tienen unos aspersores de burbujas de aire que inyectan aire al agua y ese aire aporta oxígeno, Claro. ¿ya? Y es así como lo oxidas. Entonces, tienen que leer esta gráfica, nos permite ver cómo cada catión, cada metal tiene una caída de su concentración en función de que aumentamos el pH hasta un punto en el cual que si sigo subiendo el pH se redisuelve. ¿Qué pasa si yo pongo el pH a 12?
parte del hierro precipitado vuelve a subir. Yo les he puesto acá dos fuentes que no tienen la misma información. Por un lado está un gráfico desarrollado por Charles y Rabota en el 2013, y por el otro lado un material que se llama el Guard Guide. En ese gráfico desarrollado, en ese gráfico del 2013, el pH mínimo para el hierro 3 es casi 8. Según el Guard Guide, es 3.5. Y para el hierro ferroso dicen es 8. Y acá, en ese gráfico, es 11. Hay fuentes distintas que bajo diferentes condiciones termodinámicas, temperatura, concentraciones, llegan a valores diferentes. Pero la tendencia es la misma, y cuando tú quieres diseñar lo que vas a hacer, tienes que hacer pruebas. Es la literatura, pero cuando quieres quieres desarrollar tu sistema, haces prueba. Primero de laboratorio, luego las vas escalando y al final llegas a una construcción industrial. ¿Ok? Eh, entonces, entendiendo que yo los precipito en función del pH, que lo subo, habíamos visto que la otra variable que es interesante es el potencial de óxido reducción. Y allí es importante entender, recordar, porque ustedes esto lo han estudiado en la universidad, qué es, qué son las reacciones redox, ¿no? Una reducción es una ganancia de electrones y una oxidación es una pérdida de electrones. Entonces, la oxidación del hierro es una pérdida de electrones, o la reducción del hierro es una ganancia de electrones. Si paso de hierro 2 a hierro 3, al oxidarlo, el hierro está perdiendo electrones. ¿A quién le entrega esos electrones el hierro? En el ejemplo anterior que le decía a Niurka, en que metías aire al reactor. ¿A quién le está entregando electrones el hierro? Al oxígeno, profe. Correcto, le entrega al oxígeno. El oxígeno es el aceptor final de los electrones. ¿Ya? El oxígeno oxida y recibe electrones. Es el aceptor de electrones. Y ese es como el truco mnemotécnico que tendrían que tener para diferenciar qué es oxidar y qué es reducir. ¿Ya? Entonces, el hierro cuando pasa de hierro 2 a hierro 3 está perdiendo electrones. O si haces lo inverso y lo reduces, el hierro está ganando electrones. Esa es la otra dimensión que los vamos a ver su aplicación en algunos momentos. ¿Ya? Eh, Significa que cuando tú tienes un potencial de oxidación superior a cero, tú vas a tener un ambiente oxidante. Vas a tener, por ejemplo, abundancia de oxígeno que recibe electrones, es un ambiente oxidante.
O vas a tener un ambiente reductor cuando el potencial de óxido de reducción es menor de cero. Y esto de acá es importante cuando aplicas ecuaciones de óxido de reducción en algo que se llama el diagrama de Bakes o diagrama EHPH. ¿Quiénes de esta clase han visto este tipo de diagramas? Por el silencio entiendo que ninguno. Bien. Yo les decía, perdón, que tenemos la concentración de metal. Las tres dimensiones son el ácido base, que lo podemos ver acá, el potencial de óxido de reducción y la concentración de metales. Acá estamos viendo entonces, en esta figura, veíamos un eje que es la concentración y el pH. Ahora ya no vamos a poner en este eje la concentración, sino el potencial de óxido de reducción, y a partir de una concentración, lo que vamos a ver es un fenómeno que llamamos especiación. ¿Cómo va a cambiar la especiación del metal en función del valor de EH y de pH? Y si yo muevo el potencial de óxido de reducción y muevo el pH, cambia la especiación. Danitza, ¿por qué es importante entender la especiación de los metales cuando estamos hablando de geoquímica ambiental? Buenos días, ingeniera. Disculpe, no le entendí. ¿Me puede, por favor, volver a repetir? ¿Por qué es importante que entendamos la especiación de los metales cuando estamos hablando de geoquímica ambiental, cuando hablamos de drenaje ácido de rocas? En este caso, porque de esa manera podríamos saber eh, la cantidad de contaminante, bueno, en este caso de hierro, que estaría presente en las aguas. Ok, pero voy a precisar un poco más tu respuesta y quiero regresar con eso a la lámina inicial. Veíamos colorcitos, agua con colores, ¿ok? Esos colores, tú tienes, mira, tú tienes un potencial redox elevado o un potencial redox reducido. Y acá tienes principalmente hierro 3 y hierro 2, ¿ok? Y cuando tú tienes un agua roja, lo que está precipitando es hierro 3. Entonces, ves acá rojo. Pero cuando tú ves un agua verde, estás por acá, y cuando tú quieres neutralizar las aguas y precipitarlas, tú quieres que se formen estos hidróxidos para que precipite. Entonces, tú tienes que entender la especiación para saber si el drenaje ácido se está yendo al ambiente, qué es lo que está ocurriendo con esas aguas ácidas y cómo es que va a precipitar, cuál va a ser la naturaleza de esa agua que va a precipitar, o si estás dentro de un sistema de tratamiento, pues para entender cómo vas a controlar la química
de esa precipitación. Y entonces, esas son las tres dimensiones con las que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, yo he querido entrar primero a estos conceptos básicos de química en esta primera hora, para luego, apoyado en esos conceptos de química, poder hablar de cómo se generan las aguas ácidas. ¿Ya? Y que a partir de esos conceptos, cuando yo les explique lo que está pasando, sí, JD, Ingeniero, buenos días. Entonces, la especiación también, aparte de que nos dice cómo se va a comportar, ¿no? Los metales, eso, también nos dice qué tan dañino es, también nos va a permitir cómo vamos a poder tratarlo esas aguas posteriormente. correcto, correcto. Tenemos Ay, que entender especiación para entender cómo funciona el tratamiento. O sea, la geoquímica ambiental aborda todo el proceso de generación, el transporte en el ambiente, la parte de la exposición a la salud y los efectos sobre la salud y el ambiente ya son de otras disciplinas. La geoquímica llega hasta ese punto. Te dice, aquí están llegando estos contaminantes de esta manera. Ya, toxicología o ecotoxicología o ecofisiología son otras disciplinas con las que conversamos. ¿Ok? Pero nosotros, desde la geoquímica, les damos insumos para que en estas otras disciplinas sean esas otras partes de la evaluación. Bien. ¿Alguien más iba a intervenir? Me pareció que hubo un micrófono que se prendió y luego se apagó. No, bueno. Eh, la generación de drenaje ácido de rocas. ¿Qué es lo que se está oxidando? Un sulfuro. El más abundante es la pirita. Para oxidarse se requiere agua y oxígeno. Eh, ¿Quién de ustedes vive cerca de la playa? ¿Alguno? ¿O ha estado cerca de la playa y ha visto cómo se oxidan los metales cerca de la playa? ah, disculpe, ingeniero, ¿se refiere, por ejemplo, a las instalaciones que ahí están corroídas por el oxígeno cerca de la playa? Sí. ¿Qué más hay aparte de oxígeno? Humedad. Humedad. ¿Qué pasa si me voy a un desierto, el desierto de Atacama? ¿Ya? Tengo un palo de fierro ahí elevado. ¿Se oxidará en un ambiente totalmente seco, s- donde no hay neblina? Podría ser que sí, pero el tiempo puede ser mayor. Ya, buen comentario. Eventualmente sí, porque una vez cada 200 o 400 años llueve y entonces de repente en miles de años podemos ver un proceso de oxidación. En Atacama es el desierto más seco del planeta, por eso lo ponía como ejemplo. ¿Ya? Eh, la oxidación es muy lenta, muy, muy lenta. A comparación de estar cerca de la playa donde tenemos oxígeno
en todo el, en, a nivel del mar es más o menos la misma concentración en todo el planeta. Si subimos a 5.000 metros es la mitad, pero sigue habiendo. Si enviamos al espacio exterior un trozo de metal, ¿se va a oxidar? No hay presencia de oxígeno. No hay presencia de oxígeno. Bien. ¿Ustedes saben si el Titanic, que se ha hundido hace más de un siglo en el Atlántico, se ha oxidado? Sí, en las imágenes se ve que sí. En realidad lo que ves es la formación de estructuras biológicas, colonias, pero óxido no hay. Está, Ok, está, sí, no hay óxido. Haces s- por debajo del mar, a 4.000 metros por debajo del nivel del mar, o 2.000 metros por nivel del mar, o 1.000 metros por nivel del mar, la concentración de oxígeno es tan bajita que, que el proceso es lentísimo. Pero tienes un montón de agua, pero no tienes oxígeno, no se oxida. Para la oxidación de los metales, para la oxidación de los sulfuros, necesitas agua y un agente oxidante. ¿Qué pasó aquí? Se descuadró la... Disculpen que esto se ha movido. Dis- No se lee así. Un segundito. Ya. Bien. Eh, Miren ustedes la reacción de oxidación de la pirita. ¿Qué está recibiendo? Oxígeno. ¿Y qué está recibiendo? Agua. ¿Qué forma? Libera un sulfato, libera hidróxido, libera protones. Esto y esto es ácido sulfúrico. Pero también puede ocurrir en ausencia de oxígeno que si hay hierro 3, el hierro 3 está oxidado y se podría reducir, podría recibir electrones, así como recibe electrones el oxígeno. Y al estar oxidado puede ser un agente oxidante, puede recibir electrones y pasa de hierro 3 a hierro 2, oxidando la pirita en un sistema donde no hay oxígeno. ¿Qué les parece? En ausencia de oxígeno, el hierro ya oxidado puede oxidar más pirita. Esta foto que les he puesto acá pertenece a un drenaje ácido ubicado en España que se llama Río Tinto. ¿Han escuchado hablar de Río Tinto? ¿Alguno de ustedes? Río Tinto eh, es un río de aguas muy ácidas que responde a minas ancestrales de la época en que los romanos ocuparon la península ibérica
y que generó un agua ácida, súper ácida, que llega hasta el mar. Y que en los 60, cuando se empezó a hablar de contaminación y de que había que abordar el problema de la contaminación que generaba Río Tinto, las comunidades que vivían alrededor de este río se opusieron a que se toque el río, porque estas investigaciones de drenaje ácido en Río Tinto traía geólogos de todo el mundo y había generado un sistema turístico para atender a estos investigadores y generó una cadena de hoteles y al final ya no solo recibían investigadores, sino que se construyó toda una infraestructura turística y han declarado Río Tinto un patrimonio mundial, el Río Tinto. Y entonces, por más que ustedes pueden decir que es contaminación, es un patrimonio y no se toca. ¿Qué les parece? Raiza, eh, el color de este Río Tinto, revisando lo que hemos visto en la obra anterior, ¿a qué metal se está debiendo? Raiza Catherine. Sí, Luz Gabriela. Sí, ingeniero, se dividiría a lo que es aluminio y hierro. Ya, por el amarillo. Ok, aluminio y hierro. Principalmente hierro, ¿no? Ujú. ¿Cuánto hierro? O sea, ¿tú dirías que hay poco o mucho hierro? Mirando el color, la intensidad. Se ve más concentrado. Y usted dijo que aluminio, si hubiera sido mayor, estaría medio blanquecino. Correcto. Se ve muy concentrado. ¿Qué pasa si esta agua ácida se infiltra con esta gran carga de hierro 3 que estás viendo y llega a un sistema, a un lugar donde no hay oxígeno? ¿Podría funcionar como agente oxidante ese hierro? ¿Qué opinas? Mira la segunda reacción. Bueno, usted mencionó que si se infiltra va a tener menos presencia de oxígeno, ¿no? Claro. Entonces, no habría un proceso de oxidación. Ya. Ya. Ese es el concepto que quiero reforzar con ustedes, que el oxígeno no es el único agente oxidante. Si regresamos a los conceptos anteriores, lo importante de la oxidación no es la presencia de oxígeno en sí, sino la capacidad de recibir electrones. Y el hierro 3 tiene la capacidad de reducir electrones convirtiéndose en hierro 2. Sí, en este Tiene la caso. capacidad. Tiene la capacidad. Y entonces funciona el hierro como agente oxidante. ¿Ok? Vamos a regresar a este concepto en unas láminas después, pero ya mirándolo desde el punto de vista microbiológico. ¿Ok? Entonces, en resumen, el drenaje ácido de rocas requiere, de acuerdo a este triángulo de la generación de drenaje ácido, la presencia, el sulfuro en presencia de agua y de oxígeno u otro agente oxidante. Pero si adicionalmente tenemos bacterias generadoras de acidez,
De lo que hablamos hoy es de un tetraedro. Acá tienes una reacción de un orden y acá una reacción de otro orden de velocidad. ¿A qué se debe esto? Mm, Hay bacterias generadoras de acidez como la Acidotiobacillus ferroxidans. No es la única, ¿ya? Que viven a pHs menores de 5. En un pH neutro están incómodas, les es hostil un ambiente neutro, les es agresivo, a diferencia de para nosotros. Entonces, esas bacterias que viven a pHs menores de 5 pueden tener su pico, el ambiente cómodo para ellas, es entre 2 y 3. Y cuando están en ese ambiente, esas bacterias eh, viven y se alimentan de la pirita, ¿ok? Sacan energía de la oxidación de la pirita. Y a lo que una reacción abiótica, una reacción química ocurre en la oxidación de la pirita, en la superficie de la pirita, la Acidotiobacillus ferroxidans puede meterse al interior de la roca y hacer huecos. Entonces hay un punto donde no llega el oxígeno. Pero ¿cómo hace la Acidotiobacillus ferroxidans para seguir avanzando? Pues utiliza al hierro ya oxidado como un receptor de electrones. Y entonces pasa el hierro 3 a hierro 2 y libera sulfitos, que luego se van a transformar en sulfatos. Y entonces esa es la estrategia que sigue la Acidotiobacillus ferroxidans, que acelera la oxidación de los sulfuros. ¿Este concepto es claro para ustedes? ¿A alguien le queda alguna duda? ¿Podría volver a repetir, por favor? Sí. Mm, las bacterias son agentes biológicos que aceleran la oxidación de los sulfuros. Hacen que la oxidación de los sulfuros sea más veloz que la oxidación química, que la oxidación que ustedes ven en esta reacción química de acá. Llega el oxígeno y el agua y ocurre la oxidación. La bacteria, si han llevado cursos de biología general, saben que tiene es como un laboratorio circulando que puede desarrollar miles de reacciones en su interior con las enzimas que tienen en su interior. ¿Ya? Entonces, ese aparato que tiene la bacteria le permite llevar a cabo reacciones distintas y una de ellas le permite utilizar el hierro 3 como agente oxidante en vez del oxígeno. Usa el hierro 3 como receptor de electrones. Entonces, mientras la reacción química ocurre en la superficie de la roca, la bacteria puede meterse al interior de la roca, ahuecarla, y donde no llegue el oxígeno, pero ya hay hierro oxidado, lo utiliza como receptor de electrones y oxida la roca en todo su volumen. Entonces, no es lo mismo una reacción en superficie, que es proporcional a la superficie de la roca, que una reacción que está ocurriendo en todo el sólido. Va a ser más veloz. No sé si queda un poco más claro. Sí, Víctor. Pero estas reacciones serían aeróbicas La con respecto a oxidación los... e-
es una reacción en un ambiente oxidante, pero no controlado por oxígeno, sino por otro receptor de electrones. Está reemplazando el oxígeno por otro receptor de electrones que hace el ambiente oxidante. Entonces podrían ser las reacciones anaeróbicas. Sí, pueden ser anaeróbicas. Ok, Y la gracias. Lactobacillus ferroxidans es un anaerobio facultativo. Puede vivir con oxígeno y es feliz con el oxígeno. Puede vivir sin oxígeno. Y bueno, dicho un pequeño paréntesis, acá entenderán por qué hay un biólogo conversándoles de geoquímica ambiental que parece más un tema de químicos o de geólogos. Porque los biólogos también hemos entrado en la geoquímica, uno, por el entendimiento de estos procesos y el rol de las bacterias, y dos, porque también hay bacterias que están en los procesos de neutralización en wetlands y otros sistemas. Pequeño paréntesis. eh, y miren ustedes en este gráfico, esta es la reacción abiótica, la oxidación química de la pirita, cómo cambia con la temperatura. A más calor, la reacción es más acelerada, pero miren ustedes con las bacterias. La reacción es mucho más veloz y sus picos, según el tipo de comunidad mesófila, a 35 grados y con termófilas a 50-60 grados. Entonces puedes tener bacterias termófilas que están generando reacción a altas temperaturas con unas fuertes fumarolas que salen de un depósito. Si alguno de ustedes ha caminado por depósitos de aguas ácidas, o sea, depósitos de desmontes donde ven fumarolas, es porque muy probablemente hayan bacterias termofílicas liderando estas reacciones. Este es un tipo de bacterias que intervienen en el proceso de generación de aguas ácidas. Y hay otro tipo de bacterias que hacen lo opuesto, sulfato reductoras, y las utilizamos en los wetlands. Tengo un segundito esto de acá. Las utilizamos en los wetlands. El sulfato lo pueden llevar, o sea, si tú tienes la oxidación del sulfuro a sulfato o ácido sulfúrico, a partir de este sulfuro pueden haber bacterias que regresan el ácido sulfúrico a pirita y lo precipitan como pirita. Yo les cuento una pequeña experiencia que tuve hace 20 años trabajando en Barrick, en Alto Chicama, una mina en el norte del Perú. Eh, Ellos habían construido un wetland con unos colegas biólogos de Ancash y me decían, oye, el wetland cuando está ¿cómo se llama? En la temporada de lluvias,
está funcionando bien y neutraliza las aguas. Pero ahora que ha venido la época seca, el agua de la mina sale más ácida, pero de pronto tenemos un problema con los equipos porque se deben haber descalibrado porque el pH que sale de la bocamina es 3 y cuando el agua ácida pasa por el wetland y sale del wetland está en 2,5. No puede ser, hay algo raro. ¿Ustedes qué les parece eso? El agua entraba al wetland y salía más ácida todavía. ¿Es un error del equipo o es un problema del wetland? ¿Qué opinan? Bueno, les cuento. Sí, dale, dale, Víctor. Ok, ok. Bueno, yo creo que habría habido un problema ahí de repente de eh, intervención de otro tipo de bacterias que no son las sulfatorreductoras, puesto que las sulfatorreductoras, sin más bien no recuerdo, necesitan un ambiente anaeróbico Ya. y a veces es un poco complicado mantener el ambiente anaeróbico. Va un poco por allí, Víctor. Eh, ¿Qué ocurre? Ellos diseñaron lo que se llama wetland aeróbico, que funciona bien a pHs superiores a 5, 6, con aguas. Y esta bocamina tenía un drenaje de 6 en temporada de lluvia, pero en temporada seca salía la décima parte de agua, pero salía ácida. Ese era su comportamiento. Entonces, ¿qué ocurrió? Todo el verano, toda la temporada de lluvias recibió agua de pH 6 y la empezó a entregar en 7,5, 8. ¿Qué es lo que hace? Hay bacterias que ahí están captando el ácido sulfúrico y lo están transformando en pirita y lo están acumulando en los sedimentos. Y entonces se forma pirita adentro del wetland. Pero cuando empezó a bajar el pH, llegó un momento en que mató a las bacterias. Y al matar a las bacterias sulfatorreductoras, se empezó a oxidar la pirita acumulada. Y entonces el pH del agua que entraba salía más ácido. La acidez acumulada, retenida en el wetland, empezó a ser liberada. Hay wetlands para diferentes tipos de aguas y el diseño que ellos pusieron no era el correcto. Tendría que haber sido un wetland anóxico, con un sistema previo que se llama SAPS, de preacondicionamiento del agua para que entre al wetland. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Los wetlands, cuando precipitan la pirita, eh, n- no lo hacen a partir de carbonato de calcio, sino de carbono orgánico. Y entonces el potencial de neutralización de la materia orgánica aprovechada por estas bacterias en una relación de masas equivale 10 veces a la del carbonato de calcio. Pero requiere mucho cuidado en su mantenimiento, mucho cuidado en el diseño. Entonces, y sí, yo entregué un informe de cómo se debía manejar. eh, Les pareció que era muy caro, muy complicado lo que estábamos planteando y el proyecto quedó ahí dormido y un amigo me comenta 8 años después que trajeron a un profesor norteamericano que les diseñó el wetland y me dice, oye, era un diseño muy parecido al que tú estás poniendo. Y bueno, daba la casualidad que el profesor que habían contratado
había dictado unos cursos en un congreso de drenaje ácido de rocas y era quien me había enseñado cómo hacer estos diseños. Entonces, claro, era más o menos lo mismo. Y hicieron las pruebas y estuvo funcionando, estuvo funcionando. Entonces, de ahí yo ya le perdí el rastro, pero lo que quiero que vean es o sea, el rol de las bacterias en la generación de drenaje ácido o en la neutralización de drenaje ácido es súper importante. Entonces, la gestión de drenaje ácido de rocas finalmente nos debe llevar a formularnos una serie de preguntas y a responderlas. La primera pregunta respecto de un proyecto minero es si es posible que se genere un drenaje ácido de rocas. ¿Y qué necesitamos? Colectar datos provenientes de calidad de aguas, de modelos geoambientales, desde el lado de la hidrogeología, la hidrología, y desarrollar ensayos geoquímicos, estáticos y cinéticos de los que vamos a conversar. Y a partir de toda esa información, tú puedes decir, oye, sí, acá podría haber drenaje ácido de roca. Y entonces la segunda pregunta es, ¿cuándo y cuánto? Porque el hecho de que el material sea generador de acidez no significa que la acidez se vaya a presentar rápido. Podría ser en unos 10, 20, 30 años. Entonces tienes que modelarla. Y a partir de ese resultado, cuáles son los impactos esperados y qué podemos hacer para prevenir o tratar las aguas. Entonces, la geoquímica ambiental en minería, ya habiendo visto estos conceptos básicos de la química y de cómo se genera, pues busca responder estas cuatro preguntas. Responder si hay una potencialidad de generación de drenaje de ácido, cuándo y cuánto, los impactos esperados y las estrategias de mitigación o prevención. Entonces, para entender un poco la cinética, eh, ¿están con energía? ¿Están cansados? ¿Necesitan un par de minutos? Correcto, ingeniero. Sí, unos 5 minutos de receso estarían bien. Sí, sí, sí. Ya, Tomamos perfecto. 5 minutos y Violo, justamente quería preguntarle algo sobre este, lo que estaba mencionando anteriormente sobre el wetland. sí, Y, o sea, no me quedó muy bien en claro. El wetland es más que nada como una especie de bioreactor, ¿no? Una especie de sí, bioreactor pasivo. Entonces, al utilizar humedales y eso, es como que se utiliza para la bioremediación, me dice, para drenajes ácido de mina, ¿no? correcto. ¿Y cómo hacen para inocular los consorcios microbianos, ¿no? Porque tengo entendido que no, bueno, una que no pueden utilizar solo una especie de bacteria o eso, ¿no? Se tendría que, para hacerlo más eficiente, utilizar consorcios. ¿Y cómo hacen para, pues, inocular, ¿no? Estas bacterias o identificarlas. Mira, muchas veces utilizas algo tan simple como heces de ganado, porque ya son de ganado de la zona, porque ya son bacterias que están adaptadas a las condiciones locales. Y dentro de esas bacterias vas a encontrar sulfato reductoras de todas maneras. Eh, y la otra opción es comprar consorcios certificados, ATCC, que te vienen con desarrollados en laboratorios y hay protocolos de adaptación. Existen las dos opciones. Ok, ok, ya entiendo.
creo que la mejor opción es utilizar bacterias propias de la zona, ¿no? Para el tema de adaptabilidad y eso. Esa es la principal ventaja. En el otro caso, las que venden son bacterias pues que tienen un desempeño muy potente, pero no siempre sobreviven. Pero cuando logras que funcionen, de repente tienen desempeños más altos. Entonces, siempre esa discusión de qué es lo mejor es una discusión que tienes caso a caso, con las dimensiones, con el presupuesto, porque para atraer bacterias tienes que invertir mucho más. Entonces, es Ok, una ok, discusión gracias. bien. Entonces, nos tomamos los 5 minutos y estamos regresando.
Listo, ingeniero, pasaron los 5 minutos. Podemos continuar con la exposición. Bien, les comento. ¿Estamos todos, correcto? Bien, les comentaba que estas son las 4 preguntas clave que en la geoquímica vamos a responder. Y considerando que hemos tenido una breve descripción de ciertos fundamentos bases de la química y la explicación de cómo ocurre el drenaje ácido de rocas, eh, la siguiente parte que necesitamos entender para abordar estas preguntas es la cinética. Les comparto un modelo que fue desarrollado hace más de 30 años por Broughton y Robertson, que explica que el drenaje ácido tiene 3 etapas. La primera, dominada por los carbonatos. Hay sulfuros, pero hay carbonatos y están reaccionando. Los carbonatos funcionan como un buffer, como un ácido débil, como una base débil, que va neutralizando el pH entre 6 y 8. ¿Qué ocurre cuando se acaban los carbonatos? El pH empieza a caer, entramos en una transición y acabada la transición, por debajo de pH 3.5, entramos a la estabilidad. La caída hasta pH 4.5 o 3 le llamamos el periodo de retardación, el lag time controlado por los carbonatos. Acabados los carbonatos y que empiece la fase ácida en las muestras que son generadoras de acidez, nos habla de lo que va a ocurrir en el largo plazo. Las, tenemos 2 tipos de pruebas. Las pruebas estáticas que nos permiten decir si es que el material es generador de acidez o no. Y las pruebas cinéticas, lo que buscan es predecirnos cuándo es que va a ocurrir esto y cuál va a ser la química del agua cuando lleguemos a esta etapa, o cuál va a ser la química del agua cuando todavía estemos en esta etapa. Entonces, eh, este gráfico nos muestra ese proceso y los ensayos nos permiten entender ese proceso en el caso particular que estemos investigando. ¿Ok? Voy a pasar un poquito esta parte de acá. Eh, quiero entrar a la segunda presentación, que es la caracterización del drenaje ácido de rocas. Regresamos a esta figura donde están las preguntas clave. Y entonces, lo primero en un sistema que vamos a estudiar es entender el aspecto del recurso hídrico, porque el agua favorece la oxidación, pero también a través de esa agua se transporta el contaminante. Entonces, lo primero es que en el sistema tenemos que tener un balance de agua. ¿Cuánta agua entra? ¿Cuánta agua se va como escurrimiento? ¿Cuánta agua infiltra al sistema subterráneo? Y eso mismo lo podemos ver en cada tipo de componente minero. El primero que vamos a comparar es un tajo abierto en la etapa de operación y en el escenario de cierre de mina. Estas figuras provienen de una página que se llama Guard Guide
eh, que yo les recomiendo que revisen si les interesa profundizar en la geoquímica. Eh, entonces, la primera parte está hablando de un tajo abierto en la etapa de operación. Esta línea de acá muestra la zona hacia el tajo desde esta línea, muestra las fracturas que se forman en la roca producto de la voladura. La voladura genera fracturamiento. Y entonces cuando el agua llueve, si hacemos un zoom y lo vemos acá, el oxígeno puede entrar por las fracturas, el agua puede entrar por las fracturas. Y entonces la tasa de oxidación del material fracturado es más alta que la tasa de oxidación de la roca eh, fuera de la zona de fracturamiento. ¿Ok? Y entonces, cuando llueve, este material que antes estaba enterrado y no expuesto a la meteorización, ahora se expone a la atmósfera y encima al fracturamiento que aceleran la tasa de oxidación. Y entonces se forman aguas ácidas en la pared de la roca y la lluvia las lleva hasta la base. ¿Qué hacemos en las minas? Algo que se llama desaguado de tajo. Montamos una red de pozos para deprimir el nivel freático y evitar que haya inundación en el fondo del tajo. Y entonces, de acuerdo a ello, controlamos el nivel freático, pero el agua que infiltre de acá y llega al agua subterránea, eventualmente, si mi red de pozos está bien diseñada, la podemos captar acá, la manejamos como agua de contacto y la tratamos. Y esto es el manejo típico en un tajo abierto. ¿Hasta allí alguna consulta? Lo contrario, por el otro lado, en un escenario de cierre, una de las estrategias de cierre es la inundación de los tajos. ¿Para qué lo inundo? Lo inundo para que el material expuesto, el material fracturado, ya no esté expuesto al oxígeno, a la meteorización. ¿Qué opinan? Oye, pero le estás metiendo un montón de agua. Estas paredes del Tajo inundados, ¿se van a oxidar o no se van a oxidar? Yamila Araceli, ¿qué opinas? Buenos días, ¿me escucha? Sí, Bueno, pienso que no se oxidaría. ¿por qué? Al estar totalmente tapado, no permitiría que el oxígeno ingrese. Ok, bien. Entonces, esa reducción de la exposición al oxígeno hace, o sea, tal vez el oxígeno no sea cero, pero va a ser muy bajo. La tasa de oxidación va a ser muy lenta en comparación con la oxidación que hay en la pared expuesta. Adicionalmente, si estamos hablando de un tajo de 20, 30 metros de profundidad o de 100 metros, 200 metros de profundidad, lo que ocurre es que cuando tú ya tienes más de 20 metros, el agua superficial
tiene una zona de circulación y en la parte profunda el agua ya no se mezcla con la superficial. Y entonces aquí sí, en la parte profunda el oxígeno puede llegar a ser cero. Y entonces una estrategia es cuando tú inundes el Tajo, mete al fondo del Tajo el material más agresivo, el que tiene mayor potencial de acidez. Y entonces el oxígeno se va a consumir y ese de allí ya no es que se oxide lento, no se va a oxidar. Y esta es una estrategia de cierre. Pueden ver cómo los conceptos que hemos hablado eh, hace un rato se vienen aplicando en la toma de decisiones de cierre. Otro tipo de actividad minera, minería subterránea, llano Tajo. Tienes chimeneas, tienes bocaminas, tienes mm, una serie de conexiones entre las diferentes labores, voladuras y tienes material fracturado. En la base, eventualmente tienes un túnel de drenaje y pozos de agua subterránea que mantienen el nivel freático abajo. Pero el hecho de que el nivel freático esté abajo hace que la mina esté seca. ¿Qué opinan? Brando, Sí, ingeniero. ¿la labor minera en este gráfico, en la etapa de operación, está seca o no? Yo creo que de igual manera llegaría humedad porque sigue habiendo rastros de agua. Correcto, y hay filtración. Otra cosa es que cuando llegue a la base, va a llegar al nivel freático, pero el agua está fluyendo a través de la labor minera. Y entonces al haber agua y el túnel permite el ingreso de aire con las chimeneas, ingresa oxígeno. Aparte de eso, en la labor minera, para facilitar el trabajo de las personas, hay sistemas de ventilación, se inyecta aire forzado con bombas de ventilación. Entonces, tú oxidas el material que está fracturado y alrededor de las labores mineras. Y entonces, aquí se genera drenaje ácido y normalmente por el túnel sale agua ácida o drenaje neutro. Y entonces esta descarga requiere tratamiento. Cuando tú cierras, pones un tapón. No sé si han llevado cursos de cierre. Ok, no han llevado cursos de cierre. Eh, Tú cuando pones un tapón, uno que impides el acceso de las personas. Dos, que estás limitando el ingreso de oxígeno para evitar que esto se oxide. Tres, o puedes impedir la salida de agua si haces un tapón que selle la labor, o le pones un drenaje y el agua que sale la envías a un sistema de tratamiento, que es una opción de cierre. Pero adicionalmente a eso, tú puedes agarrar y rellenar cierta parte de las labores mineras con material generador de acidez y la pones
por debajo del nivel de inundación. Cuando yo ponga el tapón, miren dónde estaba sin tapón el nivel freático y luego ven cómo sube el nivel freático. ¿Ok? Sube el nivel freático y ese te deja una zona en la que tú puedes rellenar la labor minera con material generador de acidez que no quede expuesto. Entonces, estas son opciones de cierre que requieren estudios geoquímicos para la toma de decisiones. Desmontes. Una forma común de manejar desmontes, depósitos de desmonte grandes, es que llegue el camión al talud y descarga el material en el borde y de ahí se va chorreando y se forman estas camas. ¿Qué tiene más inercia dentro de las rocas que llega el camión? ¿Las rocas grandes o las rocas pequeñas? María Esther, cuéntanos. María Esther. Profesor, hola. Sí, Disculpe, tengo un poco de ruido en el ambiente. ¿Podría repetir su pregunta? sí. ¿Qué tiene más inercia dentro del desmonte que está descargando el camión? ¿Las rocas grandes o las pequeñas? Uy, bueno, yo creo que las pequeñas, creo que esas saldrían, como son cuerpos más pequeños, pueden salir más lejos del lugar de donde se están depositando. Eso creo. Ok. ¿Alguno de ustedes comparte la opinión de María Esther? ¿Tiene una contraria y la quiere compartir? Marta, sí. Yo creo que habría más inercia en lo que son rocas grandes por el tema de la masa que poseen estos cuerpos. Bien, gracias. Yedi, Sí, ingeniero, estoy concuerdo con mi compañera que acaba de mencionar. ya, bien. Les voy a contar. ¿Qué es la inercia? La inercia es la resistencia a cambiar tu estado de movimiento. Las rocas grandes tienen más inercia, se resisten más a cambiar su estado de movimiento. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una roca pequeña o un polvo y lo tengo en un lugar que está quieto y tengo una roca al costado, la inercia va a hacer que si viene el viento, mueva la roca, perdón, mueva el polvo, pero no mueva la roca porque la roca se resiste a cambiar su estado de movimiento. Pero acá estamos en el caso contrario. El camión ya les ha imprimido un estado de movimiento. ¿Cuál de los dos se resiste más a cambiar el estado de movimiento? La roca. Al polvo, el polvo tal vez se levante, pero las piedras pequeñas que empiecen a rodar, al chocar, rápidamente se van a detener. Mientras que las piedras grandes, así nomás no las detienes y ruedan más. Entonces, cuando vemos un depósito de desmontes de este tipo, las rocas grandes están en la base y las rocas chiquitas, las piedras pequeñas, están en la superficie. ¿Ok? Dicho esto, eh, teniendo la base del depósito de desmonte lleno de piedras grandes y la parte alta llena de piedras pequeñas, pues el aire puede entrar con mayor facilidad por abajo. ¿Ok? Entra con mayor facilidad por abajo.
Y entonces, ¿qué está trayendo el aire? Oxígeno. Y ese oxígeno aporta a la generación de acidez. ¿Qué pasa si adentro hay un proceso de generación de acidez que genera calor? El calor expande el aire, bota vapor, tienes chimeneas y al expandirlo se genera un vacío, una presión negativa. Esa presión negativa genera succión y esa succión va a buscar aire. ¿El aire por dónde lo va a succionar? ¿Por arriba o por abajo? ¿Por dónde el depósito es más permeable? ¿Por donde están las rocas grandes o las rocas pequeñas? ¿Por dónde están las rocas grandes? Disculpe, no levante la mano. Correcto. Y entonces, eso es lo que expresa este gráfico. Si tú tienes esto así, el aire va a entrar principalmente por la parte baja, alimentando de aire al depósito, acelerando la tasa de generación de acidez. Y esto es importante de entender porque puedes buscar establecer algunas estrategias de diseño para reducir el flujo de aire y reducir la generación de acidez. Lo otro que es importante es que muchas veces los depósitos tan grandes como son, no los impermeabilizan en la base. Y si se genera aguas ácidas y la base no es impermeable, ¿a dónde va a llegar el agua? Al nivel freático. Entonces, esto es un modelo conceptual de lo que puede estar ocurriendo en un depósito de desmonte. Lo siguiente, depósitos de relaves. Quienes han estudiado algo de minería, tal vez les hayan enseñado que existen diques que recrecen aguas abajo, diques que recrecen aguas arriba y diques de recrecimiento de eje central. ¿Entienden la diferencia entre estos, qué es un depósito de relaves, qué son los diques y qué es el recrecimiento de aguas arriba y aguas abajo? ¿Están familiarizados con estos conceptos o no? Ah, en mi caso no, ingeniero, no estoy familiarizado. Bien, yo les voy a contar un poquito y probablemente hay otro curso donde van a entrar en mayor detalle en esto, mm, pero se los voy a explicar con fines de poder explicar cómo construye uno el modelo conceptual en el caso de un depósito de relaves. El depósito de relaves, el relave es la roca chancada que sale de una planta. Hay operaciones mineras que chancan la roca y la muelen para luego aplicar unos aditivos que te permiten separar el mineral del resto de la roca chancada. Entonces, cuando tú separas el mineral de interés y eso se llama concentrado. Y lo que te queda es el relave. Al molerlo utilizas mucha agua en molinos. Chacas la roca, la mueles, metes mucha agua, luego aplicas los aditivos, separas tu mineral, que es el concentrado, y te queda una roca molida que ya no tiene el mineral que antes tenía. Pero puede tener metales pesados. A eso le llamas relave. Le reduces el agua para recircular el agua porque usaste mucha, e igual botas el relave con un contenido de agua. Entonces es una roca chancada. Esa roca tú la envías a un depósito que se llama depósito de relaves.
Entonces tú construyes un dique, una presa, como si fuera una presa de agua, pero lo que va ahí no es agua, es relave. El relave precipita y el agua con el que venía acompañada se va a la superficie y se forma una suerte de piscina. ¿Han visto fotos, imágenes de depósitos de relaves? Yo creo que les voy a enseñar un par para que se Claro, familiaricen, porque sí, si no, sí. entiendo que algunos sí, otros no. Entonces les voy a mostrar algo para que todos se puedan familiarizar. A ver, este es un depósito de relaves de la unidad minera Atacocha. Pueden ver que este es su dique y acá está el relave. Lo están descargando por acá y el agua la están empozando aquí. Este es otro dique de relaves de la unidad minera El Porvenir. Descargan el relave en varios puntos. En algún momento lo han descargado por aquí, se ven las líneas. En otro momento han descargado por acá. Se nota que en otros momentos han estado descargando por esos lados. Y miren acá cómo se forma el espejo de agua. Y acá tienen el dique. Este es otro depósito de relaves. Acá tienen un dique. Y acá tienen el dique principal. ¿Sí? Entonces, regresando a la lámina, la roca chancada, que es como una suerte de arena, la metes al depósito. Tú construyes algo que se llama dique de arranque y vas depositando el relave hasta que llega un punto en que ya hay mucho. Y dices, voy a hacer un primer recrecimiento.